¿Quién es ese Rey de gloria? Jesucristo es el Hijo de Dios y por siempre su reino será. Aleluya, aleluya, aclamemos al Señor. Aleluya, aleluya, aclamemos al Señor. ¿Y quién es ese Rey de gloria? Jesucristo es Cordero de Dios, que a sí mismo por amor se dio. Aleluya, aleluya, aclamemos al Señor. Aleluya, aleluya, aclamemos al Señor. Queridos hermanos, después de haber preparado en nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que, quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganles: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban al burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca de la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jesucristo es Cordero de Dios, que a sí mismo por amor se dio. Aleluya, aleluya,
6 días antes de la Pascua, cuando el Señor entró en la ciudad de Jerusalén, salieron los niños a su encuentro y llevando en sus manos ramos de palmera, aclamaban con fuerte voz: Hosana en el cielo, bendito tú que vienes lleno de bondad y de misericordia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús se fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar le había dado esta señal:
Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo. Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes a nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, al que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me estás hablando. ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limonas, porque son precio de sangre. Después de deliberar,
compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato los oí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3
Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos en pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo, a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos inicio a este tiempo de Semana Santa con esta celebración, pero antes de iniciar con la reflexión, con la homilía del día de hoy, quisiera hacerle algunos comentarios. Las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que han estado aquí en las celebraciones de esta parroquia de San Agustín, y sobre todo pues en la misa que yo les he celebrado, pues saben muy bien que trato de ser muy puntual, ¿verdad? Tanto para iniciar como para terminar. Trato de ser muy concreto en las homilías, trato de buscar el hilo conductor de las lecturas para aplicarlo, qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra, a través de la liturgia. Por eso mismo el día de hoy es diferente.
El día de hoy pues es un domingo de Ramos histórico porque están en sus casas. En los domingos, cuando han venido ustedes aquí en el templo, yo tengo muy consciente de que el domingo también es un día familiar, es un día para convivir con la familia, para visitar a los padres, a los abuelos, etcétera. Por eso mismo pues trato de ser concreto, no extenderme más de lo necesario, pero en esta ocasión es una ocasión especial, no tenemos prisa, están ahí en su casa, están muy tranquilos, no podemos visitar a nadie. Si están haciendo la comida, bájenle un poquito el fuego, bájenle la intensidad del calor, sirve que pues también la comida a fuego lento sale más sabrosa. Y si nos extendemos un poquito más, pues bueno, con mayor apetito se disfrutan más los alimentos. Así es que pónganse cómodos, vamos a reflexionar tranquilamente sin perder tampoco el ritmo de la Eucaristía, que creo que también es importante, pero pues vamos a tomarlo con mayor calma esta celebración. Les invito a vivirla de una manera muy, muy especial. Para iniciar quisiera poner en claro un concepto que creo que es fundamental en toda celebración eucarística, en todo sacramento, en toda liturgia. Este concepto es el concepto de la conmemoración, ¿sí? ¿Qué es conmemorar? ¿Qué significa conmemorar? Cuando nosotros traducimos de un idioma a otro, muchas veces no le damos la extensión al concepto o a los conceptos en el idioma que lo estamos traduciendo. Si nosotros nos preguntan qué es una conmemoración, puede ser que algunos tengan ese concepto simplemente como un recordar, un simple recordar. Sin embargo, desde la mentalidad judía, desde la mentalidad del pueblo de Israel, la conmemoración no es un simple recuerdo. La conmemoración es hacer presente el mismo acontecimiento, con los mismos efectos, con las mismas causas, en las mismas circunstancias. Por eso mismo en el pueblo de Israel lo tenían muy, muy presente. Dios me sacó de Egipto. No decía a mis antepasados, me decía a mí me sacó de la esclavitud. Cuando ellos conmemoraban, estaban conscientes de que estaban celebrando el mismo acontecimiento. Era la misma acción, era la vivencia real nuevamente. Y así en cada Eucaristía, en cada sacramento, es no un recordar, es hacer presente, es vivir el momento, porque a quien estamos celebrando es el dueño del tiempo. Vamos a verlo más adelante en la Semana Santa, en la vigilia de Pascua. Decimos Jesús es el alfa y el omega. Lo hemos escuchado también en las lecturas anteriores de esta semana, como Jesús es aquel que preexiste, es aquel que existe antes de Abraham, antes de Moisés y de todos los profetas. San Juan nos dice, en el principio existía la palabra. De tal manera que Jesús es el dueño del tiempo y por eso mismo estamos celebrándolo, y al estarlo celebrando estamos viviendo el mismo acontecimiento en este momento, porque Jesús, por ser de naturaleza divina, abarca todo tiempo y todo espacio, y sus efectos se pueden trasladar de un tiempo a otro de la historia. Por eso mismo María fue concebida sin pecado original. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Porque Él es el dueño del tiempo y del espacio, porque Él es el dueño de la eternidad. De tal manera que lo que estamos celebrando en este momento, lo estamos haciendo presente. Jesucristo está vivo y en medio de nosotros. Jesucristo ha salido a visitarnos. Escuchamos en la primera lectura, despuesito de la bendición de los ramos, cómo Jesús iba entrando a Jerusalén. Ese paso de Jesús se cumple hoy mismo. Yo creo que tenemos que reflexionar en este momento histórico. No estamos aquí en el templo, toda la iglesia. Sin embargo, la iglesia está presente y ahí el templo es tu casa. Y Jesús va pasando también y entra a nuestras ciudades. Jesús entra a nuestras calles, Jesús entra a nuestras colonias, Jesús entra a nuestros estados. Jesús va caminando por el mundo entero. Créelo, es verdad.
Jesús está pasando en este momento. Jesús está contigo. Estás viviendo realmente el sacramento ahí en tu casa. Estás haciendo presente esta acción de Cristo. Cristo avanza, Cristo va caminando con nosotros, va por nuestras calles, va a través de todas las casas, a través de todos los caminos, de todos los pueblos. Él está consciente de todo lo que estamos viviendo. Por eso mismo la iglesia hoy está celebrándose en todo el mundo. En cada una de las casas es un templo. Y como lo han hecho muchas familias, también han puesto ramos en las puertas de las casas. Ese es un signo que en un momento más vamos a explicar, un signo muy importante. Pero Jesús, cuando entra a la ciudad de Jerusalén, entra sentado en un burrito. ¿Por qué no entra en un caballo? ¿Por qué escogió un burrito y no un caballo? Los caballos eran algo muy común en aquel tiempo. ¿Por qué lo hizo en un burrito? Porque el caballo es un signo de poder. Solamente los poderosos hacían alarde de sus caballerías. Aquellos que tenían el poder andaban a caballo. Aquellos que eran los gobernadores, aquellos que eran los emperadores, se trasladaban a través de un caballo. El caballo es un signo de poder. Es un signo también en ocasiones de opresión. En cambio, el burrito es un signo de humildad. Es un signo de trabajo. Es un signo de servicio. Es decir, Jesús con su poder viene a servirnos. Jesús no viene a aplastarnos. Jesús no viene a imponernos su autoridad. Él viene sentado en un burrito de una manera humilde para servirnos. Y yo creo que esto es algo muy importante. Hoy en día tenemos que montar los burritos, es decir, utilizar nuestro poder para el servicio. Más aún en las condiciones que estamos viviendo por todos los acontecimientos actuales, es importante que aquellos que tienen el poder social, el poder político, no anden a caballo. Es decir, no ejerzan su autoridad para aplastar, no ejerzan su autoridad para los fines propios, para las propias conveniencias, sino que sirvan. Es importante que el presidente se suba al burrito, es decir, ponga a su servicio, al servicio del pueblo, el poder que se le ha sido conferido. Que todos los gobernadores, que todos los alcaldes utilicen este poder de una manera sencilla, en un burrito, es decir, que sirvan al pueblo con humildad y no se sirvan del pueblo. Estamos pasando momentos muy importantes, momentos históricos en todo el mundo, y es importante que aquellos que ejercen la autoridad la ejerzan de una manera humilde. Jesucristo es el modelo de servicio. Jesucristo es el modelo para servir con autoridad y para servir con humildad. Está haciéndonos el servicio más grande que existe. Por eso mismo es importante que aquellos que tienen el poder, llámense políticos, llámense empresarios y de todas clases de poder que Dios nos ha dado, lo ejerzamos de una manera adecuada para el bien de los demás, no para ver solamente nuestros propios intereses. La gente salió a la calle y ponía mantos a los pies de Jesús. Donde Jesús iba pasando, iban tendiendo sus mantos. ¿Qué significa esto? Cuando en el Medio Oriente pasaba la persona de poder, el emperador, etcétera, la gente le ponía esas túnicas, le ponía esos mantos. Este es un signo de reconocerlo como rey. Es un signo de saber que estamos bajo su autoridad. Nosotros también tenemos que ser conscientes de que al momento de estar recibiendo a Jesucristo, lo estamos recibiendo como un rey. Estamos siendo sus súbditos, estamos entregándole nuestra voluntad. Ese es el signo de poner a sus pies los mantos. También nosotros pongámonos a los pies de Jesús. También reconozcámoslo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Ofrezcámosle nuestra voluntad, ofrezcámosle nuestra persona, reconozcámoslo como el Hijo de Dios, reconozcámoslo como nuestro Salvador. Sin embargo, ¿qué era lo que estaba pensando esa gente al reconocerlo como el Mesías?
La imagen que tenían ellos del Mesías era la imagen de un rey poderoso, un Mesías justiciero, un Mesías que los iba a liberar de la esclavitud de Roma en ese momento histórico. Esa era la imagen que tenían. Seguramente les sorprendió mucho que entrara en un burrito y no en un caballo, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús iba a terminar con la dominación de Roma. Sin embargo, Jesús los iba a liberar de algo todavía mucho más grave, que es la cuestión del pecado. Tal vez muchos de nosotros estamos pidiéndole a Jesús: libéranos de este virus, libéranos de esta pandemia. Y está bien, se lo pedimos con mucha fe, y yo estoy convencido que Jesús nos escucha y Jesús nos va a ayudar. Sin embargo, no nos quedemos solamente en estas cuestiones materiales, en estas cuestiones puramente biológicas. Existe un virus peor que el COVID, y ese virus es más contagioso, y ese virus es el que causa mayor muerte, y ese virus es el pecado. Por eso mismo en nuestras celebraciones no nos equivoquemos. Sí, le estamos pidiendo por el bien de todo el mundo, pero también pidámosle para que nos libere de esa esclavitud del pecado, que nos libere de la esclavitud de la muerte que trae el pecado. Nosotros sabemos que muchas personas han muerto y seguirán muriendo por este virus terrible que estamos padeciendo de una manera global. Muchos han muerto y muchos otros van a morir. También gracias a esta circunstancia nos hemos aislado, estamos separados unos de otros. Sin embargo, el virus del pecado es todavía más contagioso. El virus del pecado viene a traernos más muerte incluso que todos los virus biológicos. Nos trae una soberbia en el corazón que nos hace distanciarnos no solamente físicamente, sino también del corazón. Y por el pecado se cometen mucho más muertes y hay muchas más tragedias que una pandemia. Por eso mismo la urgencia es reconocer a este Mesías como aquel que nos trae la salvación, pero no solamente física, biológica, sino la salvación espiritual, que es muchísimo más importante. Yo les aseguro que si erradicáramos el pecado, aunque nos quedáramos con el COVID, seríamos más felices. Habría menos muertes, habría menos odio, habría menos situaciones lamentables. Obviamente tenemos que luchar para erradicar todo aquello que oprime al ser humano, y eso también Dios lo quiere. Sin embargo, cuando nosotros descubrimos este virus mortal del pecado y sabemos que tenemos la cura a nuestro alcance, si no la tomamos, entonces somos necios. Entonces no somos inteligentes, entonces no está en nosotros la sabiduría. Imagínense, si ya nosotros tuviéramos el antídoto para contrarrestar este virus mortal, este virus del COVID, y no lo utilizáramos, seríamos unos necios, seríamos unos ineptos, seríamos unos ignorantes si lo tuviéramos a nuestra mano y no lo aprovecháramos. Pues bien, este antídoto contra el pecado lo tenemos a la mano. Este antídoto contra el mal que viene a desunir a las familias, que viene a causar muerte, que provoca en el ser humano esa soberbia y esa división del corazón, ese virus del pecado, tenemos el antídoto, y es precisamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Seríamos unos necios si no aprovechamos esta oportunidad que nos da cada momento el Señor, porque este antídoto lo tenemos a nuestra mano, y cada vez que nos contaminamos del pecado podemos hacer uso de este antídoto que nos salva, que nos limpia, que nos libera. Por eso mismo es la urgencia de reconocer a este Mesías no solamente como aquel que me va a hacer los milagros, como aquel que nos va a librar del mal físico. En primer lugar, es el que nos va a librar de la muerte espiritual, que nos va a librar del pecado. Por eso es tan importante reconocerlo como nuestro Dios, nuestro Salvador. Al momento de recibirlo y ponerle nuestros mantos, también lo estamos reconociendo como aquel que tiene el antídoto para un mal que es más terrible que el mal físico.
Los ramos precisamente tienen esa significación. Estos ramos se utilizaban en el pueblo de Israel precisamente cuando salieron de Egipto en la fiesta de las tiendas, que es de las fiestas más importantes, y hacía alusión a la venida del Mesías. Al momento de nosotros tomar nuestros ramos, estamos reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Dios que ha venido a encarnarse para darnos esa salvación. Muchas personas quisieran estar presentes y bendecir sus ramos. Muchas otras personas han puesto en la puerta de su casa un ramo. ¡Qué bueno! Hagámoslo todos. Ese es un signo de nuestro cristianismo. Es un signo que nos deja ver que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Ahí en tu casa, de la plantita que tengas, de esa palma o de los ramos anteriores, tómala y ponla en tu puerta. Les decía que esto es una acción presente. Jesús está pasando en nuestras casas. Jesús está en nuestra ciudad. Jesús está en el mundo. En estas celebraciones lo estamos haciendo presentes. También nosotros vamos a exponer nuestra fe a través de estos signos, ¿sí? El signo de la palma es precisamente el reconocimiento de que Jesús es Dios y que nosotros somos sus súbditos. Nosotros somos aquellos que queremos entregarle nuestra vida. En el Evangelio hemos escuchado la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podríamos reflexionar en tantos personajes que traicionaron a Jesús, como Judas, como Pedro que lo negó, como los discípulos que estaban muy seguros de que podían seguir a Jesús en todas las circunstancias. Sin embargo, en el momento de la prueba no lo hicieron. Así también en muchas ocasiones pasa con nosotros. Muchas veces pensamos que tenemos la fortaleza para poder seguir al Señor. Sin embargo, en la primera piedra de tropiezo ya nos alejamos de Él y lo traicionamos y lo volvemos a traicionar. Ojalá que no pase eso con nosotros, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que no seamos como Judas el traidor, que no lo neguemos como Pedro, que no lo abandonemos como los demás discípulos, sino que estemos siempre al pie de la cruz, que estemos enfrentando los acontecimientos diarios con mucha fe, sabiendo que Jesús cumple sus promesas, que Jesús no nos abandona, que Jesús está ahí en medio de nosotros. Por eso mismo pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza en los momentos de prueba, en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo, para poder salir adelante. Y yo quiero detenerme un poquito y reflexionar acerca de un personaje que también lo escuchamos el día de hoy en el Evangelio, y este es Simón de Cirene, aquel que ayudó a Jesús, aquel que lo ayudó a cargar la cruz. Creo que en estos momentos de prueba hay muchos Simones de Cirene. Hay tantos médicos, tantas personas que se dedican a la salud, que hoy en día están cargando nuestras cruces, están actuando en favor de toda la humanidad, están exponiendo su vida, están cansándose para poder sacar adelante a nuestro pueblo, a todo el mundo, a través de su esfuerzo, de su trabajo, a través de esa dedicación, a través de la ciencia y de la inteligencia que Dios les ha dado. Nuestro reconocimiento a todas esas personas que están ayudando a cargar la cruz en este momento tan pesado de la historia que estamos viviendo. Pero no solamente los encargados de la salud. Yo creo que podemos todos ser también como Simón de Cirene. Podemos ir ayudando a cargar las cruces de los demás. Estamos iniciando un momento muy difícil. Estamos en un momento histórico muy difícil que necesitamos sacar adelante, pero tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que ayudarle a nuestros hermanos que tienen una cruz más pesada que la nuestra,
que van a sufrir por el desempleo, que van a sufrir por la escasez, que van a sufrir por la economía que de alguna manera va a ir a la baja. Esto es algo que ya estamos contemplando. Por eso mismo el llamado es hacernos Simón de Cirene, ayudar a cargar la cruz de mi vecino, aquel que se quedó sin trabajo, aquel que está pasándola difícil y aquel que la va a pasar difícil más adelante, porque esto todavía va a durar un poco más. Pero yo estoy convencido que si todos nos convertimos en Simón de Cirene, vamos a salir adelante. No va a haber hambre, no va a haber dificultades. Uno de los pasajes muy importantes e interesantes de la Sagrada Escritura es la de la multiplicación de los panes. ¿Cuál fue principalmente el milagro que realizó Jesús en esa ocasión? Yo creo que no fue el multiplicar los panes. Yo creo que el milagro más importante fue suscitar en los corazones de las personas ese sentimiento de familia y de poder compartir. Si hubiera en la gente el egoísmo, todas las personas que estaban con Jesús en esa ocasión, si hubiera el egoísmo, por más panes que Jesús hubiera multiplicado, no hubieran alcanzado todos, porque muchos quisieran retener para sí, para otros días, para más adelante, y dejarían de compartirlo con los demás. Estoy convencido que ningún sistema político, ningún sistema económico va a solucionar el hambre del mundo, va a solucionar toda la cuestión de la economía que está cayendo. La forma como podemos nosotros salir adelante de esto es compartir. Si nosotros compartimos lo que tenemos, especialmente con los más necesitados, entonces nadie va a pasar hambre. Entonces, por más difícil que sea la cuestión económica, vamos a poder salir adelante. No estoy hablando de subsidiariedad. Yo creo que ese no es un sistema adecuado político para un país. Yo creo que simplemente el darle por el darle a aquellos que están más pobres no los va a sacar de esa pobreza. Hay que tratar de promover al ser humano para que con su esfuerzo, con su trabajo pueda salir adelante. Eso es más digno que regalarles el dinero, ¿verdad? Sin embargo, en estos momentos de apremio hay muchas personas que no trabajan no porque no quieren, sino por la situación, y tenemos que ser solidarios. Yo llamo a la solidaridad a aquellas personas que tienen los recursos adecuados. Ojalá que cada una de las colonias, por medio de la tecnología, de los WhatsApp, se hiciera una red en donde expusieran las necesidades y en donde todos pudieran compartir lo que tienen. Vamos a pasar momentos muy apremiantes. Tenemos que ser como Simón de Cirene, ayudar a cargar la cruz de aquellos que la tienen más pesada que nosotros. Por eso mismo, en esta celebración le pedimos al Señor que nos dé ese corazón, que nos dé ese sentimiento de Simón de Cirene, para poder cargar la cruz de los demás, ayudarle a los demás. Con mayor razón, repito, aquellas personas que son más favorecidas tienen que darse cuenta de que hay un débito social. Ese débito social es precisamente regresarle al pueblo lo que ellos mismos han recibido, porque la riqueza se construye gracias al engranaje social. Sin peones, sin obreros, las personas acaudaladas no pudieran tener esa cantidad de bienes. Por eso mismo hay un débito social y tenemos que compartirlo, tenemos que solidarizarnos, tenemos que ayudar a cargar en estos momentos específicos de la historia la cruz de aquellos que están sufriendo y que van a sufrir a consecuencia de esta pandemia, a consecuencia de estas situaciones. También escuchamos en el Evangelio precisamente la muerte de Jesucristo. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Jesús en la cruz, la palabra que escuchamos en el Evangelio de hoy fue Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Yo creo que hoy en día muchas personas se sienten abandonadas de Dios. Muchas personas están atemorizadas por la situación que estamos viviendo y se sienten que Dios nos ha dejado solos. Sin embargo, es importante recalcar que estas palabras de Jesús no significan un abandono de Dios. No significan un abandono de Dios. En nuestra Biblia, los salmos se citan a través de números. Para los hebreos se citan a través de la primera estrofa, así como inicia el salmo. De tal manera que Jesús no está diciendo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Simplemente está orando con este salmo. Y ese salmo es un salmo que así inicia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, es un salmo de confianza, es un salmo de victoria, es un salmo en donde se glorifica a Dios. Alabaré al Señor en medio de la asamblea. Así termina este salmo. De tal manera que Jesús no está reprochando la ausencia del Padre, está orando lo que está aconteciendo en ese momento. Vamos a ahondar un poquito más en este tema en la reflexión de las 7 palabras, que va a ser el viernes a las 3 de la tarde. Voy a ahondar un poquito más en esta palabra de Jesús, que me parece que es muy importante y que muchas veces no se comprende su sentido original. Jesús murió en la cruz, y murió no porque así lo decidió el Padre. Jesús murió por su coherencia, porque llevó adelante ese plan de una manera perfecta. Llevó adelante esa encomienda de Dios Padre. Y esa encomienda era salvar al ser humano. Salvar al ser humano cueste lo que cueste, ¿sí? Si esa acción de salvar lo llevó a la cruz, Jesús la aceptó. Derramó su sangre por nosotros. ¿Por qué tenía que ser así? Ya estaba prefigurado desde el principio, desde la muerte de Abel, ¿sí? Desde la muerte de Abel. Hay algo en el corazón humano, hay algo que se llama el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad no es un problema solamente espiritual, es un problema antropológico. Muchos filósofos han hablado, viene a mi mente el filósofo Immanuel Kant, un filósofo alemán importantísimo en la historia de la filosofía. Él tiene un libro, más que un libro, es un ensayo, aunque se cree que es un libro, es un ensayo que habla del mal radical. Y él dice, hay algo enfermo en el corazón del ser humano. Hay algo enfermo que incluso en el mal que le acontece a un amigo, fíjense, pongan atención, esto es algo muy, muy fuerte. Incluso en el mal que le acontece a un amigo, no a un enemigo, a un amigo, hay algo que no nos es del todo desagradable. Incluso en el mal que le acontece a un amigo, hay algo que no nos es del todo desagradable. Esa es la enfermedad del corazón humano. Esa es la enfermedad que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, y cuanto más nos alejamos de Dios, más se hace radical esa enfermedad. Por eso mismo es importante acercarnos a Dios. Ese corazón que está enfermo del ser humano, tenemos que aliviarlo. Tenemos que hacer lo posible por alejarnos de ese mal radical, y el antídoto es Jesucristo. ¿Por qué Caín mató a Abel? Desde entonces empieza esa historia de iniquidad. Abel, que era agricultor, le ofreció unas verduritas a Dios. Perdóname. Abel, que era el pastor, ¿sí?, le ofreció un cordero, que era el signo precisamente de Jesucristo. Sacrifica el cordero, derrama su sangre y lo ofrece a Dios. En cambio, Caín, que era agricultor, le ofrece unas verduritas. Las verduritas no fueron capaces de sacar esa violencia interna que tenía Caín. No derramó la sangre, como sí lo hizo Abel con el cordero. De tal manera que fue insuficiente ese sacrificio para sacar esa violencia que él tenía, y por eso mismo la descargó con su hermano. Todos traemos una violencia interna.
Incluso en la familia hay alguien que está cargando con esa violencia. Incluso en la escuela, en las clases, el bullying, ¿qué es? Es eso, cargar esa violencia del grupo. En la misma sociedad hay franjas de pobreza que están cargando con la violencia de toda la ciudad. Y así podemos irnos. Tenemos necesidad de descargar esa violencia. Y muchas veces la descargamos y con quien la descargamos la vuelve a descargar con otro y se va haciendo la cadena sin fin. Por eso mismo Jesucristo es aquel que carga su violencia, ¿sí? Y no la lleva más allá. Jesús resucita no para vengarse, sino para otorgar el perdón. Él ha querido cargar con nuestra violencia, es decir, ha cargado con nuestro pecado. ¿Para qué? Para destruirlo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos también poniendo en el altar no solamente las cosas bonitas, no solamente agradecemos a Dios por sus bendiciones, estamos poniendo o debemos de poner nuestra violencia también ahí. Ponemos nuestro corazón enfermo para que Jesús lo sane. ¿Y para qué? Para que dejemos de hacer violencia a nuestros hermanos. Ese es el sentido también de la Eucaristía, que podamos salir con un corazón renovado para poder vivir los valores que Dios nos ha enseñado, para poder vivir los valores del reino, los valores de vida, de gracia, de paz, de verdad, de amor, de vida. Esos son los valores que debemos de vivir cuando nosotros hemos descargado nuestra violencia en Jesús, ¿sí? Y quedamos libres de nuestros pecados. Creo que ya me extendí mucho. Esta Semana Santa, vivámosla plenamente. Recordemos que estamos haciendo presente el momento. Estamos viviendo lo mismo que vivió Jesucristo. En cada Eucaristía se repite el milagro porque es el mismo, el Dios de todo el tiempo, el que se hace presente. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón adecuado para poder vivir este tiempo de Semana Santa en esta historia que nos está tocando vivir, y que realmente nos transforme en su Hijo, nos transforme en personas que podamos crear de este mundo un mundo con los valores del reino. Que así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. Hermanos, les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús, oremos. Señor, ten piedad. Por los que no conocen a Jesucristo, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da, oremos. Señor, ten piedad. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesucristo puedan también gozar de la alegría de la resurrección, oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor, oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
nuestra vida, nuestro don. A ti, dueño de las mieses, recíbelos por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas, hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Los anhelos, esperanzas, el trabajo y el dolor, a ti, Padre, te ofrecemos, recíbelos por tu gran amor. Pan de los trigales, vino de las viñas, hoy te presentamos como ofrenda ante tu altar. Sigamos orando, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que así sea. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Rogelio, sus obispos auxiliares y emérito, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. En este momento pedimos por nuestros amigos y familiares vivos. Especialmente pedimos por los enfermos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen,
este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar de este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. En este momento pedimos por nuestros amigos y familiares difuntos. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los bendices, los santificas y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia. Conforme tu palabra, concédenos paz y unidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué dichosos nosotros que estamos invitados a participar en este banquete celestial. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Oh Cristo, te clamamos como único Rey. Ven aquí, toma tu lugar. Te entronizamos solo a ti. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Somos tus súbditos, Cristo Rey. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Salve, oh Cristo, por la eternidad. Les invito a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, allí en su casa, a hacer una comunión espiritual. Señor nuestro Jesucristo, creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amamos por sobre todas las cosas y quisiéramos recibirte sacramentalmente. Pero al no poderlo hacer en este momento, te pedimos que vengas de manera espiritual a nuestro corazón. Con la confianza de haberte recibido, te pedimos que no permitas que nos separemos de ti.
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano y de todo el mundo, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a hacer una oración especial por cada uno de ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Antes de despedirnos, quisiera comunicarles, al menos a la comunidad de aquí de San Agustín, que las palmas que hemos bendecido el día de hoy en esta Eucaristía, que por cierto también han sido desinfectadas totalmente, ¿verdad?, con un spray especial, se van a poner, si el clima lo permite, aquí en el estacionamiento de la parroquia. Ustedes podrán pasar en sus coches y tomar una crucecita, un ramito, para llevárselo a su casa. Aquellos que gusten pueden hacerlo a partir de las 4 de la tarde del día de hoy. ¿Sí? Se van a poner, si el tiempo lo permite, aquí en el estacionamiento. Va a estar abierto el estacionamiento y desde su coche, ahí tratar de no hacer aglomeración, ¿verdad? Tenemos que seguir con las normas que nos han sugerido las autoridades. Tenemos que salir adelante y estamos seguros que vamos a salir adelante con nuestro esfuerzo y aplicándonos todos nosotros. Entonces, si lo hacemos de manera ordenada, no hay ningún problema. Pasamos en nuestro coche, tomamos una crucecita, un ramito y nos vamos a la casa. Y también, pues bueno, en sus casas los ramos que ya pusieron en las puertas o que van a poner, también están benditos. Es la intención del pueblo y la intención de la iglesia. Tenemos la intención de bendecirlas y por esa intención han quedado benditos sus ramos en todas sus casas. Entonces ahí está la invitación. Los oficios de esta semana ya se han publicado también en nuestra página de Facebook de San Agustín. Y también gracias por todo el esfuerzo y por suscribirse al canal de YouTube de la parroquia San Agustín en San Pedro Garza García, Nuevo León, así se llama la página. Gracias a todos ustedes, ya cumplimos el requisito, ya vamos a poder transmitir en un momento más adelante las celebraciones en vivo, o bien ya también podemos subirlas a YouTube. Entonces muchas gracias por suscribirse y pues bueno, que estos sean unos medios para poder seguir evangelizando. Les deseo a todos, también de parte del equipo que conforman estas misas, que nos han ayudado para llevarlas a sus hogares, les deseamos que vivan una semana muy santa. Hermanas, hermanos, hemos celebrado a Jesucristo. Vayamos a construir su reino, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente semana.
ser